Hola, bienvenidos a este video de presentación del curso de Introducción al Conocimiento de la Investigación Científica. Mi nombre es Mario Antonio Fioravante y les acompañaré como profesor durante este cuatrimestre. Cualquier duda o problema que tengan pueden comunicarse en cualquier momento a través de la mensajería o los foros de consulta del aula virtual. En esta oportunidad le plantearé unas cuestiones relevantes sobre el curso y sobre el aula virtual que considero importante que conozcan para que puedan alcanzar los objetivos de la asignatura y puedan aprobarla y eventualmente promocionarla. En primer término, tenemos que resaltar que lo más importante de la asignatura es el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación que ustedes deberán presentar en 2 etapas en cada uno de los parciales y que construirán, o mejor dicho, deconstruirán a partir de un artículo de investigación obtenido de una búsqueda de Internet. Es decir, no se encontrarán solos en esta tarea puesto que trabajarán en grupo. Todas las actividades del aula virtual son grupales y colaborativas. No se admiten los trabajos individuales. Además, todas estas tareas se realizan a partir de algo ya construido. Ustedes no construirán un proyecto de investigación desde cero. Para ello, ustedes necesitarían mucho conocimiento, no solo disciplinar, sino también sobre metodología de la investigación. Por ello, partirán de un artículo de investigación que buscarán en Internet a través de una herramienta que utilizaremos durante el cuatrimestre y en base a ese proyecto de ese artículo de investigación ustedes deconstruirán su propio proyecto de investigación. Es decir, ustedes utilizarán un artículo para su proyecto de investigación, lo que no implica que sea plagiado. Por eso lo que hablamos es de deconstruir un proyecto de investigación. Pero ¿qué significa deconstruido? ¿Qué implica deconstruir? Deconstruir implica utilizar los elementos, la experiencia obtenida a través de en un producto humano y utilizarlo para construir, o en este caso deconstruir otro producto de igual o de diferente calidad. En el caso de ustedes utilizarían los materiales, los datos recolectados, la experiencia del investigador de un artículo de investigación publicado en Internet y lo utilizarán para su propio proyecto de investigación. Ustedes utilizarán los materiales, así como si tuviéramos este edificio, lo extraerán y lo utilizarán para construir su vivienda, la vivienda donde ustedes habitarán, en este caso, su proyecto de investigación. Por ello, para deconstruir es necesario algo construido. Ahora, ¿por qué no deconstruir? ¿Por qué empezar de algo ya construido? ¿Acaso no sería un poco más tal vez agradable o atractivo empezar a construir desde cero? Eso sería válido si ustedes ya tienen todos los conocimientos disciplinares de alguna de las distintas disciplinas jurídicas y además conozcan y puedan ser capaces de aplicar cada uno de los conceptos centrales de la metodología de la investigación. Pero nuestra asignatura precisamente busca que ustedes conozcan, comprendan y sean capaces de aplicar las reglas de la metodología de investigación. Por eso no se puede partir de cero. Una alternativa en este caso, tal vez la más pedagógica, sea partir de un artículo de investigación y de ahí ir deconstruyendo un proyecto original e inédito, pero propio de ustedes. Además, existe otro elemento central en esta cuestión. En primer término, cuando hablamos de investigación debemos hablar de un proceso de investigación, donde la investigación científica propiamente dicha es un paso de ese proceso, que normalmente concluye en un informe de investigación que es lo que ustedes utilizarán para realizar su proyecto. Ese informe de investigación tiene múltiples formas: tesis, tesinas, monografías, ensayos o hasta artículos de investigación publicados en revista. Pero para realizar la investigación que concluya en un informe de investigación es necesario, antes que nada, un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, la construcción de ese mismo proyecto implica mucho tiempo. El proyecto de investigación es fundamental para la investigación. Sin proyecto de investigación no hay investigación propiamente dicha. El proyecto es el plano, es el mapa que utiliza el investigador para realizar la investigación y alcanzar los objetivos que se propone con esa investigación. Pero antes de ese mismo proyecto de investigación es necesario otra etapa previa, una fase exploratoria donde se estudia
cuál es el estado de la ciencia en un momento determinado y en base a eso determinar qué es lo que puede ser objeto de investigación científica. La investigación científica, antes que nada, tenemos que tener en cuenta, persigue obtener, adquirir nuevos conocimientos. Es decir, si una cuestión ya ha sido investigada, ya se han obtenido soluciones científicas, no es posible realizar investigación sobre esas mismas cuestiones. Es decir, este proceso que está invertido tendrá que estar formulado de esta manera. El paso primero debería realizarse una fase exploratoria del estado de la ciencia. El paso 2, el proyecto de investigación luego de esa primera fase exploratoria y luego del proyecto de investigación recién la investigación científica. Ahora, desde esta perspectiva, lo más importante que tenemos que realizar y que puede ser objeto de enseñanza en una asignatura como la nuestra, es el proyecto de investigación, que es lo más importante, puesto que la fase exploratoria demanda mucho tiempo, tanto tiempo tal vez como la misma fase de investigación. Y en el caso nuestro, el cuatrimestre no nos permite dar ese tiempo para poder realizar una investigación partiendo de la fase exploratoria, teniendo un proyecto de investigación y concluyendo finalmente en una investigación científica propiamente dicha. No alcanza el cuatrimestre. Por eso debemos esforzarnos en uno solo de esos pasos, y en este caso lo más importante es el proyecto, puesto que se produce una paradoja, la paradoja que para empezar a investigar es necesario previamente investigar, y para realizar esa investigación, como cualquier otra investigación, se requiere de tiempo que este cuatrimestre no nos puede otorgar de manera suficiente. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación durante este cuatrimestre? Y precisamente el proyecto de investigación, que es lo que iremos deconstruyendo a partir de un artículo de investigación que ustedes buscarán y elegirán en Internet. Ahora, ¿cómo desconstruir precisamente? ¿De dónde sacaremos los elementos del proyecto? O precisamente de una búsqueda en Internet. Para ello utilizaremos la herramienta Google Académico, que permite la búsqueda de artículos de investigación de cualquier tema, de cualquier disciplina científica. Por consiguiente, es una buena oportunidad para que ustedes tengan acceso a recursos científicos abiertos, totalmente disponibles para cualquier persona en el mundo. ¿Qué implica todas estas actividades? ¿Cuáles son las habilidades que tratamos de desarrollar a través de estos trabajos? ¿Son esas habilidades las que se consideran centrales para el siglo XXI? Sí, son las denominadas habilidades centrales, las 4 C, por sus siglas en inglés, las que actualmente se trata de desarrollar a través de todos los entornos pedagógicos, especialmente en los entornos virtuales. En el caso nuestro, por ejemplo, el pensamiento crítico, que es una de las 4 habilidades, se trata de desarrollar a través de las respuestas a las preguntas del pensamiento crítico que les propondré cada semana en cada etapa de su proceso de deconstrucción del proyecto de investigación. La colaboración, precisamente tratamos de lograr el desarrollo de esta habilidad a través de documentos compartidos online, Google Docs o Google Slides, y también a través de la pizarra digital colaborativa en la herramienta online Padlet, donde ustedes recopilarán todos los elementos y materiales bibliográficos o de otra naturaleza que ustedes encuentran relacionados con el tema, con el problema o con la hipótesis de investigación que ustedes eligieron en base al artículo de investigación. La comunicación. La comunicación se trata de desarrollar a través de un lenguaje comprensible y claro en cada uno de los trabajos semanales, pero además específicamente se trata de desarrollar esta habilidad a través de la presentación, de la construcción de una presentación para el examen final y también del diseño y construcción de un video de presentación de su proyecto de investigación. Estas actividades las desarrollarán en distintas etapas. En la presentación del examen final se realizará la primera entrega en el primer parcial y la entrega definitiva en el segundo parcial. Y el video del proyecto de investigación solo se realizará al final del cuatrimestre, donde ustedes ya tengan un conocimiento más acabado de su proyecto de investigación, de los temas, del problema y de la hipótesis que tratan de formular. Finalmente,
La última habilidad que se trata de desarrollar es la creatividad. El elemento, la actividad más relevante que vamos a tratar de desarrollar es el proyecto de investigación original deconstruido a partir de un artículo de investigación elegido. Es decir, ustedes van a desarrollar, crear, construir algo nuevo, pero partiendo de algo ya establecido. ¿Cuál es la estructura del aula virtual? Ustedes, con las actividades que realizaron hasta la fecha, ya conocen las partes más importantes y más relevantes del aula virtual. Pero ¿qué queda todavía por conocer? Ahora le voy a plantear algunas cuestiones mínimas tal vez, pero importantes en cuanto a su utilidad respecto del aula virtual. Ustedes saben que cualquier duda que tenga sobre los conceptos de la semana o sobre el funcionamiento del aula virtual, siempre estoy disponible y pueden comunicarse en cualquier momento a través de la mensajería o los foros de consulta del aula. En primer término, quisiera resaltarles o recordarles que hay un elemento importante en la propia página del aula virtual, que es el calendario. En el calendario que se encuentra en la parte derecha de la página, ustedes podrán conocer cuáles son las próximas fechas de entrega de los trabajos prácticos o las próximas entregas importantes del aula virtual. Esto es importante que lo tengan presente para conocer o desarrollar su propia agenda de actividades. En base a eso, ustedes podrán diagramar las actividades del grupo, su intervención en las distintas etapas de la tarea y otras cuestiones relacionadas con su tarea colaborativa. Tengan presente siempre el calendario para realizar cualquier actividad del aula virtual. Después, el otro elemento que siempre tienen que tener presente, que en todo módulo existe una clase. La primera clase, que en este caso es una presentación Genially, que en este caso del módulo 1 era qué hacer primero. Pero en el caso de los módulos subsiguientes será qué haremos esta semana. Cada módulo tiene una clase específica y propia del módulo. Siempre les recomiendo que antes de empezar a trabajar lean y observen con detenimiento esta presentación interactiva. En esta presentación interactiva, como ustedes ya habrán visto, ustedes encontrarán una presentación interactiva en la herramienta online Genially, que permite realizar varias actividades de conectividad. Por ello, es importante que conozcan al menos algunos botones centrales de la presentación. En primer término, ustedes verán que existen 3 botones en la parte derecha de la presentación. El primero, en la parte superior, con una mano apretando un botón, es el que permite conocer cuáles son los elementos interactivos que existen en esa página de la presentación. Si ustedes dan clic en la introducción de todos los módulos, verán que hay 2 elementos interactivos. Empezar y la misma foto que si ustedes dan clic en ese momento les remitirá a la página donde se obtiene la imagen respectiva. Y así todas las páginas tienen elementos interactivos. Conviene que siempre que entren en una página, cuando todavía no tengan experiencia en la presentación Genially, siempre den clic en este botón para conocer cuáles son los elementos interactivos y así no perderse ninguna de las actividades. El segundo botón que también tienen que tener en cuenta es este, que es el que permite desplazarse entre las distintas páginas de la presentación. Igualmente, siempre existe otro botón que le permite ir en los distintos lugares o volver al índice de la página, discúlpenme. Finalmente, el tercer botón que tienen que conocer es este que se encuentra en la parte inferior derecha, que permite que si ustedes dan clic, abre estas opciones de menú. El primero, en este caso desde el botón en sí, es el que permite ver la presentación en pantalla completa. El segundo, si ustedes quieren compartirla con algún recurso de internet. Finalmente, si ustedes quieren ver toda la presentación, pero como si fuera en distintas diapositivas al mismo tiempo. Y finalmente, la cantidad de diapositivas que tiene la presentación en sí. Todos estos elementos interactivos les facilitarán en su tarea de diagramar su lectura y facilitar su comprensión. Igualmente, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden comunicarse en cualquier momento. El otro elemento que también tienen que tener en cuenta en toda presentación es en todo módulo, discúlpenme, es el de la rúbrica de evaluación. Todo módulo tiene su propia rúbrica de evaluación. Nunca olviden de leer
la rúbrica de evaluación del módulo. En esa ustedes conocerán qué es lo que deben hacer esa semana y cómo deben hacerlo. Una vez que ustedes ingresan, se les abre una página de la rúbrica de la evaluación del módulo respectivo, donde ustedes conocerán todos estos elementos. Y la primera pregunta que se impone es ¿quién evalúa? Y acá, sin pretender adelantarnos un poquito a la cuestión, ustedes son los que se evalúan a sí mismos. Tú eres responsable de tu propia evaluación. Tú eres el único que determina cuál es la calificación que eliges tener para esa actividad. No quiere decir esto que no sea yo el que lo califique, sino que yo simplemente me atengo a la misma rúbrica. Si tú quieres saber qué calificación te corresponderá a la actividad, simplemente tienes que ver la rúbrica. Y en la rúbrica puedes esforzarte para obtener la máxima calificación simplemente cumpliendo lo que te exige la rúbrica. Por eso, lo primero que tienen que saber ustedes cada semana es qué es lo que se espera de ustedes ese módulo respectivo. Es ahí donde están los productos de aprendizaje esperado, que es un cuadro donde en un lado se encuentra la actividad o producto de aprendizaje. Por ejemplo, en el módulo 1 era actualizar el perfil, presentarse en el foro, construir un folleto, elegir el grupo, comunicar los correos electrónicos y responder a una encuesta que después tuvimos que cancelarla. Finalmente, está en la otra columna, está el valor que corresponde a cada esa actividad y el puntaje total sobre la actividad del módulo. Cada módulo tiene un puntaje de 10 y cada actividad o producto esperado tiene un puntaje determinado para conformar ese 10. Al final del cuatrimestre o con cada parcial se promedian esas intervenciones y se obtiene una calificación. Seguidamente ustedes encontrarán la rúbrica propiamente dicha, que se encuentra más abajo en la página. Siempre hay una rúbrica por cada producto esperado o por cada actividad esperada, o simplemente hay una rúbrica para todos en conjunto dependiendo del módulo respectivo. Por ejemplo, en el caso de la rúbrica de la actividad actualizamos nuestro perfil, ustedes se encuentran en una rúbrica sencilla, simplemente una sola fila, 3 filas mejor dicho, la fila más central es la más importante, y después algunas columnas, 4 concretamente, una relativa a los aspectos que se evalúan, luego los criterios que sirven para establecer qué es lo que se debe realizar y cómo debe realizarse para alcanzar la máxima puntuación, y finalmente los puntajes correspondientes a cada una de esas actividades. Por eso, te vuelvo a repetir, eres tú el que decide cuál es la calificación que decides tener. Lee con detenimiento las rúbricas, lee con detenimiento los criterios de evaluación. De esa manera sabrás qué hacer, y cualquier duda que tengas sobre la redacción de la rúbrica, no dudes en comunicarte. Es importante aclarar, nada de lo que está en el aula virtual es definitivo. Todo está sujeto a mejora y evolución, y depende de ustedes que la experiencia sea mucho más agradable y mucho más efectiva. Algo que también tienen que tener en cuenta cuando realizan una actividad es, ya en la página de la actividad respectiva, esta primera aclaraciones que se encuentran y que van a encontrar en cada actividad. Esto es importante que le lean porque determina qué tipo de actividad tenemos, si es individual o grupal, el carácter de la actividad, que es obligatoria. Todas las actividades, salvo tal vez una durante el cuatrimestre, serán obligatorias, son obligatorias. La fecha de entrega, el periodo dentro del cual puede realizarse la entrega y la fecha máxima de entrega. Y finalmente el valor que corresponde a la actividad respectiva. Esto es importante para que ustedes planifiquen el esfuerzo que ustedes le demandarán a cada una de las actividades. Finalmente, en la parte inferior de la página de la actividad encontrarán nuevamente la rúbrica, pero con otras condiciones. Es aquí donde se comunica la calificación respectiva. Una vez que yo califique en la sección respectiva, aparecerán marcados con un color verde generalmente el cuadro donde ustedes pueden encontrarse dentro de la calificación. Por ello, lo primero que ustedes tienen que ver en este caso es el estado de la entrega, si requiere o no que se envíe alguna actividad, si se ha calificado o no, en este caso la actividad todavía no está sin calificar, la fecha de entrega y finalmente el tiempo restante, cuánto falta para que deba ser entregada la actividad. Finalmente aparece la rúbrica que es una copia textual de la rúbrica del módulo y que
te indica simplemente el puntaje que obtuviste y finalmente abajo están los comentarios de la entrega. En este lugar yo te realizaré todas las retroalimentaciones, correcciones y consejos que considero convenientes para que puedas mejorar en tu actividad y alcanzar los máximos puntajes. Siempre acuérdate de leer los comentarios porque determinan la mejora y la corrección de los trabajos prácticos. Todos los trabajos van encadenados. Por consiguiente, si ustedes no corrigen los trabajos de la semana anterior, tiene impacto en el trabajo de la semana siguiente. ¿Qué implica que se lleve un registro de las lecturas en el aula virtual? El registro de lectura tiene dos utilidades. La primera es que para que tú conozcas qué es lo que falta leer, qué recurso, qué documento, qué actividad todavía no has realizado. El sistema te informa, pero además también el sistema informa la lectura de cada una de las personas que han intervenido. Por consiguiente, una vez que se realicen la evaluación del primero y del segundo parcial, el sistema informa quiénes intervinieron y en qué porcentaje, y eso va a determinar la calificación del parcial. ¿Cómo se lleva ese registro? Si tomáramos como ejemplo esta imagen de la página del módulo 1 de los trabajos prácticos, vemos por ejemplo que los primeros trabajos están marcados con una tilde. Esto significa que han sido leídos y observados de manera adecuada. En cambio, los que están abajo, que no están tildados, esto que implica para el sistema que ustedes no han ingresado en estos espacios y por consiguiente no los han leído. Todas estas cuestiones el sistema lleva un registro específico y hace informes persona por persona, participante por participante, estableciendo los porcentajes de lectura. No olviden que la lectura tiene un porcentaje en la calificación de los parciales. Ese porcentaje se determina en función precisamente de lo que informa el aula virtual. Trabajos colaborativos. Se pretende desarrollar con esto la habilidad central de la colaboración. Pero, ¿qué implica trabajar colaborativamente en nuestra aula virtual? En primer término, lo que tienen que tener en cuenta es que la calificación es común. El esfuerzo individual incide en la calificación. Esto implica que cada intervención de ustedes incide en la calificación del grupo. Si ustedes no intervienen, no ingresan en los documentos compartidos del grupo, la calificación del grupo se va a ver resentida. Es decir, van a tener una calificación inferior, puesto que se valora no solo la calidad del trabajo realizado, sino la intervención individual de cada uno de los integrantes del grupo. Ténganlo presente a la hora de intervenir. La intervención no es solo ingresar, porque el sistema de Google lleva registro de todo, sino también realizar correcciones, respuestas, comentarios, aclaraciones, lo que ustedes consideren. Esto es un documento compartido. En este caso, el documento compartido que pertenece al grupo A, mi primera definición de ciencia, que es la que trabajaremos a partir de esta semana. En este documento compartido encontraremos algunos elementos que van a ser comunes a todos los documentos compartidos. En primer término, la denominación del documento y el grupo al cual pertenece. Esto es importante que lo lean con detenimiento, puesto que en algunas ocasiones por ahí el vínculo de Internet estaría dislocado y les remiten a otro grupo o a otro documento. Si cualquier problema que exista en esto, ustedes comuníquense de forma inmediata y yo me encargaré de realizar las adecuaciones respectivas. El otro elemento que ustedes tienen que tener en cuenta es con cuál persona está compartido el documento compartido, valga la redundancia. En este lugar estarán los nombres de ustedes, puesto que solo pueden ingresar al documento, modificarlo, aquellos que han sido incorporados como autorizados para ello. Es por ello que yo le había exigido que comuniquen un correo electrónico Gmail, puesto que con ese correo electrónico cada uno tiene un formulario, cada grupo tiene un formulario asignado y solamente pueden ingresar en ese formulario aquellos que han comunicado su correo electrónico Gmail. Toda otra persona no solo no puede ingresar, sino que tampoco puede intervenir en el documento. El otro elemento que ustedes tendrán en cuenta siempre es este que se encuentra a la izquierda. Este es el contenido del documento. Es un contenido interactivo, es como el índice, pero sí es necesario que ustedes sepan que no es solamente un índice para que sepan qué es lo que integra el documento, sino también
es un índice que les permite ir al lugar donde ustedes quieran trasladarse. Es un índice interactivo. Ténganlo presente para cuando ustedes realicen una tarea y simplemente quieren volver al mismo lugar, porque los documentos, a medida que vayamos trabajando durante la deconstrucción del proyecto de investigación, va creciendo y va haciéndose cada vez más largo. Y después está el cuerpo del documento donde ustedes trabajan directamente. Hay espacio, los campos en rojo, donde ustedes llenarán con los datos que se les exige. El grupo de trabajo, el nombre de la persona del líder del grupo, no es necesario que acompañen otro nombre, y después todas las otras cuestiones que se exige para la actividad en cuestión. Ahora bien, la actividad consiste no solo en ingresar y responder. De eso lleva registro específicamente Google de quién ingresa, cuándo ingresa y qué corrección realiza, sino también deben comentar, deben realizar, deben explicar por qué hicieron esa corrección, o si que consideran que tal vez sea necesaria alguna aclaración, o si lo que escribieron se entiende o no se entiende. Cualquier comentario de esa naturaleza, ustedes tienen que ir a la parte superior, cerca del botón donde se determina quiénes están compartidos el documento, y dan clic en ese momento y tienen dos posibilidades, dos ítems, donde dice comment. Ahí, en ese lugar, ustedes pueden realizar todos los comentarios que ustedes quieren. Si ustedes dan clic ahí, ustedes simplemente tienen que escribir un comentario, una aclaración, lo que ustedes consideren que sea necesario para mejorar su trabajo, y después dar ingreso en comment y queda registrado el comentario. Cuando ingresa un compañero, los compañeros sabrán que hay una corrección, sabrán qué tienen que hacer, y toda esa intervención es evaluado y calificado en la actividad respectiva. No olviden que hay dos cuestiones que les vuelvo a resaltar que se toman en cuenta en los documentos compartidos. Tres cuestiones si vamos al caso: ingresar, modificar el documento y comentar el documento. Todas estas intervenciones se califican de distinta manera. Ahora, promocionar la asignatura. ¿Cuáles son los requisitos? A partir de este año ustedes sabrán, todas las asignaturas de la Facultad de Derecho son promocionables. Es decir, pueden aprobarse y no rendir el examen final. Ahora bien, estos requisitos son taxativos y rigurosos. Se añaden a los requisitos que ya estaban establecidos para aprobar las distintas asignaturas. En el caso de la asignatura de Introducción al Conocimiento y la Investigación Científica, la Resolución 48 de 2019 del decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política establece que para promocionar la asignatura es necesario, primero, que los alumnos estén regulares. Segundo, que tengan una asistencia equivalente al 80% de asistencia. Tengan presente que la virtualidad determina que toda intervención que ustedes realicen cada semana se computa como asistencia. Si ustedes no intervienen en el módulo de la semana, se computa como una inasistencia. Esto es para cuando retorne a las clases presenciales. Esperemos que sea pronto. Lo siguiente que tienen que tener es aprobar los dos parciales. No olviden que tendremos dos parciales, uno en mayo y otro en fines de junio, principios de julio. Luego tienen que tener una calificación promedio de 8 entre los dos parciales, lo que no implica que saquen 8 los dos parciales, sino que debe ser promedio. Uno pueden sacar 7 o 6, que implica aprobar el parcial, y después en el otro sacar 10, por ejemplo, y lo promedian. Finalmente, tienen que tener la correlatividad respectiva, es decir, antes del segundo parcial tienen que tener aprobadas las materias correlativas. Ustedes deberán estudiar cuáles son las materias correlativas de nuestra asignatura y, en el caso de que ustedes todavía no las hayan aprobado, apruébenlas antes del segundo parcial. Si no la tienen aprobadas, no podrán promocionar la asignatura aun cuando tengan un promedio de calificación superior a 8 en ambos parciales. Tengan presente estas últimas circunstancias con mucha trascendencia. Ahora, ¿cómo se forma la calificación de los parciales? Para conocer esto, yo les recomiendo y les invito a que vuelvan a ingresar al documento esquema de evaluación que se encuentra en el módulo 1 entre los materiales del curso y conozcan cómo se forma esa nota, porque cada actividad que se realiza en el aula virtual tiene un porcentaje de incidencia sobre la calificación. Todas las actividades son obligatorias.
e inciden de distinta manera en la calificación. Por eso es importante que ustedes conozcan cuál es ese porcentaje para que adecuar su esfuerzo en base a esa circunstancia. No olviden que tenemos 2 parciales más adelante. 2 parciales, uno en mayo y otro en julio. Y en ambos se van a exigir distintos porcentajes de evaluación. Por eso yo propongo 2 esquemas de evaluación, uno para cada parcial. Les invito, les reitero, a que lean los esquemas para conocer cuál es la incidencia específica en cada parcial. Ahora, ¿cuáles son las actividades que se computan en cada uno de estos esquemas? Primero, los trabajos prácticos semanales, que se evalúa la intervención activa en los documentos compartidos de los trabajos prácticos semanales. Todos los trabajos prácticos semanales son obligatorios. En todos deberán intervenir de manera activa conforme a las distintas rúbricas de evaluación. Y en base a esa actividad, el sistema del aula virtual informa el grado de participación y simplemente se calcula en un porcentaje respectivo. Lo segundo que ustedes tienen que realizar es la lectura de los recursos del aula virtual. No solo las actividades son obligatorias, también leer los recursos y los materiales propuestos semanalmente. No olviden que el sistema lleva registro de cada una de las lecturas. Pensamiento crítico. Esta habilidad la tratamos de desarrollar y de calificar a través de las respuestas a las preguntas para el pensamiento crítico que se propondrá en cada una de las etapas de deconstrucción de su proyecto de investigación. Todos los módulos tienen una rúbrica de evaluación del pensamiento crítico que determina cómo incide en la calificación de la actividad respectiva. Los cuarto que tienen que tener presente es la pizarra digital. Es decir, se va a evaluar la participación en la construcción colaborativa de la pizarra digital con los recursos bibliográficos del proyecto de investigación deconstruido. Esto, que todavía no empezaremos hasta dentro de 2 semanas, es importante puesto que se evalúa no solo la participación en cada una de las pizarras, sino también la calidad de la búsqueda en Internet. Después, la construcción de la presentación del examen final. En el caso de que no promocionen la asignatura y deban rendir el examen final, en el examen final ustedes, además de dar el examen de manera oral, también deberán presentar, o mejor dicho, acompañar el discurso con una presentación en diapositivas de PowerPoint sobre su proyecto de investigación. Esa presentación de diapositivas ustedes la construirán durante el cuatrimestre de manera colaborativa y se evaluará en cada uno de los parciales y además se evaluará en el examen final. También en el examen final se exhibirá un pequeño video del proyecto de investigación que ustedes construyeron en forma colaborativa durante el cuatrimestre. Tengan presente esto, puesto que el examen final tiene una parte teórica sobre los temas centrales de la asignatura, que simplemente es una pequeña diálogo sobre cuáles son los temas centrales que implica cada uno en base a preguntas que le formularé, y después una especie de defensa de su proyecto de investigación, de por qué ustedes proponen ese proyecto, por qué proponen el tema, por qué proponen el problema, y así cada etapa del proyecto acompañado de la presentación de diapositivas y del video del proyecto respectivo. Tengan presente que el examen final desde esta perspectiva tiene su complejidad también. En este caso, el examen final, a diferencia de todas las actividades que realizarán durante el cuatrimestre, es individual. Es decir, durante el cuatrimestre trabajaremos en forma colaborativa y grupal, pero en el final la actividad es individual. Ahora, ¿existe una posibilidad de adicionar puntos? Sí, existe una posibilidad. Y esa forma de sumar puntos a los que ya ustedes pueden tener para completar el puntaje y alcanzar un mayor puntaje es intervenir activamente en los foros o en la mensajería del aula virtual. Esto es importante porque realizar preguntas, compartir dudas o inquietudes es importante, no solo para el crecimiento del aula virtual y para su propio crecimiento en cuanto a la habilidad de comunicación, sino también, en este caso, para aumentar su calificación. Ténganlo presente a la hora de decidir el esfuerzo que le acompañará cada una de las semanas. ¿Tienen problemas o sugerencias que realizar? No olviden comunicarse a través de los mensajerías y los foros de consulta del aula virtual.
El aula virtual lleva registro no solo de las lecturas y de las intervenciones, sino también de las comunicaciones, de los mensajes y de las intervenciones en los foros. Por eso es importante que cualquier duda que tengan, cualquier problema, cualquier consejo o sugerencia, lo encaucen a través del aula virtual. El uso de mi correo personal es excepcional y solamente cuando no puedan utilizar ninguno de los recursos del aula virtual, puesto que si no, no podría calificarle de ninguna manera. Finalmente, mi información de contacto, cualquiera que pueda comunicarse puede hacerlo a través de estos 2 correos electrónicos, pero les vuelvo a repetir, solo de manera excepcional y para cuestiones que no se refieren estrictamente al aula virtual o al curso, sino a cuestiones solamente relativas a cuestiones institucionales de la facultad. Espero que este video le haya sido suficientemente educativo, le ayude a alcanzar los objetivos de la asignatura y espero verlos pronto en una clase presencial. Hasta luego.